Capítulo 5. Un hombre rico y de buen gusto, parte 4, destellos rojos y azules iluminaban la calle, miradas en la noche oscura de autos abandonados esparcidos por toda la cuadra. La escena ya estaba llena de policías mugles, docenas de ellos moviéndose por el lugar, contaminando la escena, involucrándose en una situación en la que no tenían por qué estar presentes. Estaban reuniendo la evidencia e interrogando a los testigos, recuperando los cadáveres y deteniendo al sospechoso, arriesgando involuntariamente a todo el país mientras pasaban por el mismo debido proceso que Rufus había estado haciendo desde que se unió al DLE. Habían cerrado todo el lugar y lo habían dividido en cuartos, usando solo una delgada línea de cinta que retenía a la masa de civiles que exigían respuestas de la policía. Los reporteros gritaban preguntas mientras los flashes de las cámaras capturaban cada rincón oscuro de la calle. Mientras Rufus observaba el caos que lo rodeaba, no pudo evitar ver las miles de posibles filtraciones que solo los impulsarían a la inevitable guerra. Esta se había estado acercando sigilosamente desde la noche de los asedios y cada día parecía más cercana que nunca. Ataques como este habían empezado a ser más comunes en los últimos meses. Había sucedido también en la guerra anterior, la violencia entre magos y mugles no era algo nuevo, pero el número de ataques desde principios de mayo ya era casi la mitad de los ataques registrados durante la casi década de la Primera Guerra Mágica Británica. Obliviar a los mugles y apoderarse de las escenas del crimen ya no era una opción, no sin correr el riesgo de más filtraciones y grietas dentro de la población mugle de las que ya había. Ahora se veían obligados a trabajar con los mugles, infiltrándose en la escena disfrazados como ellos y confiando en sus hallazgos. Los encantamientos de no fijarse en mí y otros de ese tipo hacían que Rufus pudiera pasar a través de las líneas de cinta sin ser notado, o que los mugles no se dieran cuenta de que estaban hablando con un hombre alto, de 100 años, con una barba larga y blanca, vestido con un uniforme de policía. Era un sistema que funcionaba, pero no era perfecto. Se desmoronaría, tal vez incluso causaría más daños al estatuto del secreto. La línea ya estaba empezando a volverse demasiado confusa. Rufus había estado esperando esta eventualidad, pero no creía que llegara tan pronto. Se dio cuenta de que los aurores ya estaban en su lugar. Mientras que Albus era fácil de localizar y casi demasiado ridículo con ese atuendo, los otros aurores seleccionados para esta tarea eran más difíciles de localizar. Encontró a Shacklebolt analizando la escena en sí, observando los cadáveres y hablando ocasionalmente con los mugles. Dawlish estaba de pie al otro lado de la calle, entrevistando a dos mujeres que estaban sentadas en la parte trasera de una ambulancia, completamente alejadas del resto de la policía. Rufus había trabajado con ellos durante años, y si todavía fuera el auror principal, podría haberse unido a ellos en la investigación. Pero venir aquí mientras el mundo mágico ya estaba alborotado era perder suficiente tiempo. Buenas noches, Albus, lo saludó Rufus tan pronto como estuvo solo. Ministro, reconoció a Albus con calma. El mundo que los rodeaba seguía sumido en el caos, se oían sirenas a lo lejos y había policías moviéndose a su alrededor. Pero todo el sonido del exterior pareció desaparecer cuando se quedaron solos en medio de la locura. ¿Qué sabemos? Los residuos mágicos indican que las víctimas eran los Logs y los Crane. Estamos contactando a sus familias extensas en este momento para que puedan identificarlos, pero no hay duda, eran magos. ¿Y qué pasa con sus varitas?, preguntó Rufus inmediatamente. Recuperado. El Auror Scamander ya debería haberlos entregado al ministerio. Bien, suspiró, sintiendo que su cuerpo se relajaba ligeramente. ¿Hay algo más que deba preocuparnos? ¿Objetos encantados, túnicas alteradas, cualquier cosa que pueda contener un rastro de magia? Una recordadora de uno de los niños y una baraja sellada de cartas de snap explosivo. El auror Shacklebolt logró recuperarlas antes de que las encontraran los mugles. Albus dio un suspiro abatido. Había sido director durante la mayor parte de su vida, no había duda de que se preocupaba por los niños a su cargo. Ver sus cadáveres así, especialmente en el estado brutal en el que debían haber estado, ninguna cantidad de guerra puede desensibilizarte ante tal visión. ¿Es necesario entregar algún testigo al departamento de misterios? No, no parece ser así. El tirador no les dio tiempo suficiente para tomar represalias, no se utilizó magia. Muy bien, asintió Rufus, aunque más bien para sí mismo. Me gustaría tener tu informe completo lo antes posible. En mi escritorio, Albus. Empezaban a caer gotas de lluvia y, aunque todavía no había truenos, Rufus podía sentir que se avecinaba una tormenta.
Se dio la vuelta y empezó a caminar, examinando la escena por última vez, con su memoria muscular activándose, buscando pistas como si aún quedaran algunas por encontrar. No llegó muy lejos antes de que las palabras de Albus lo alcanzaran. El tirador lo mencionó, dijo con voz hueca. Brujas y magos, magia, los hijos de Hopkins. Estaba despotricando sobre ello. Lo gritaba en la calle para que todo el mundo lo oyera. Otra filtración que no hemos detectado, respondió Rufus sin volverse. No hay nada que hacer, es demasiado tarde para desmemorizarlo. Dejaremos que se desacredite a sí mismo. Para la mayoría, ya lo ha hecho. Pero hay quienes lo escucharán y, si estamos en lo cierto, ya les ha dicho cómo encontrarse. Las luces rojas y azules se hicieron más brillantes. Los flashes de las cámaras disparaban cada vez más rápido. Y en la calle, frente a ellos, de pie sobre los tejados, había una figura solitaria que los miraba desde arriba. Las manos en los bolsillos, el pelo suelto y mirando fijamente a Rufus. Entonces es tu trabajo encontrarlos primero. Podía sentir la sangre seca pegada a la suela de sus zapatos y oír el crujido del cristal bajo sus pies. Los cadáveres ya habían sido cubiertos, pero aún podía ver pedazos de ellos esparcidos por la calle. De todas las veces que Rufus había ido al mundo mugle, esta era la primera vez que veía el tipo de carnicería que un solo mugle podía causar. Y aunque asesinatos como estos no eran nada nuevo para él, todavía se sentía como un oscuro presagio en el cielo, un atisbo de lo que sucedería. Eran momentos como estos cuando su convicción flaqueaba, y se preguntaba si debería haberle pasado el puesto de ministro a quien Fudge tenía en mente a continuación. Era un soldado que intentaba evitar una guerra, y si lidiar con las complejidades de la política no fuera un desafío suficiente, nuevas facciones que apuntaban a derribar todo por lo que estaba trabajando parecían formarse cada día. Las paredes ya se estaban cerrando a su alrededor. Este sería solo el último incidente que se le imputaría. Y conociendo su suerte, tendría docenas de demandas de la IGU para cuando regresara a su oficina. Pero como no podía hacer nada en ese momento, Rufus se vio obligado a compartimentarlo todo mientras cruzaba la línea de la cinta y se desaparecía. Potter no se asustó por su repentina aparición, no se inmutó ni siquiera reconoció su existencia. Su rostro era una máscara fría mientras miraba a la policía que estaba debajo de ellos. Supongo que te lo dijo tu amigo Flint. No, Potter negó con la cabeza, todavía sin querer apartar la vista de la escena. No tenía por qué hacerlo. Rufus se quedó callado y Rufus sabía exactamente por qué. Esas batallas por el dominio entre ellos se estaban volviendo molestas. No servían para nada, excepto para perder el tiempo en sus mezquindades. Pero incluso sabiendo esto, Rufus no estaba dispuesto a doblegarse. Era su orgullo, lo sabía a ciencia cierta. Odiaba a Potter, lo odiaba hasta lo más profundo de su ser, y el hecho de que supiera que no podía negarle el chico por mucho más tiempo solo lo hacía querer hacer más. Rufus había conocido a hombres como él antes, los había visto ascender y caer. Ser obligado a depender de alguien así se sentía como tratar directamente con el diablo, y por mucho que intentara pasar por alto eso, no podía obligarse a hacerlo por completo. Pero la verdad era que ya no podía hacer mucho más. Era mejor tener al chico cerca, que trabajara con ellos, porque en el momento en que se fuera por su cuenta y perdiera su rastro era cuando se volvía más peligroso. Desde el momento en que había asumido el papel de ministro de magia, se había prometido a sí mismo que no concedería demasiados favores a Potter, que no doblegaría el poder del ministerio a cada capricho del chico, pero al igual que todas las otras veces antes, se encontró con que no le quedaba otra opción. Si quería salir victorioso de esta guerra y mantener a Potter bajo control, tendría que dejar su orgullo a un lado y darle al chico lo que quería. Rufus solo deseaba estar seguro de que solo estaba entregando su orgullo. Toma mi brazo, ordenó Rufus. Potter finalmente se giró hacia él y enarcó una ceja antes de hacer lo que le decían. Girándose en el acto, Rufus los alejó de la azotea abandonada y los hizo aparecer en una gran oficina. Estaba oscura, vacía y un poco demasiado fría para su gusto. Las paredes eran de color beige y los muebles caros, había ventanas demasiado grandes a ambos lados del gran escritorio y una lámpara de araña colgando del techo. Era la imagen perfecta de la realeza y la sencillez al mismo tiempo. No había nada de magia o grandeza en el lugar, y aunque estar acostumbrado al mundo mágico podría darle una percepción sesgada, esto no se parecía a nada de lo que había esperado de la oficina del primer ministro. Se sentó en la silla de cuero detrás del escritorio y observó cómo Potter caminaba con cuidado por la habitación, observando atentamente todo lo que lo rodeaba, llegando a la conclusión obvia.
Una vez que lo descubrió, el chico se rió disimuladamente, pasando la mano sobre los libros del estante. ¿Alguna razón por la que me trajiste aquí?, preguntó. Querías involucrarte en el caso, no en la política del mismo. Rufus luchó contra el impulso de no burlarse del chico. Tu papel, te guste o no, siempre recaerá en la política. Tenerte aquí al menos me mostrará lo preparado que estás para agosto. Potter se volvió hacia él, casi luciendo sorprendido. Entonces, ¿lo decías en serio? ¿Cuándo no he estado? Aún así, continuó Potter. ¿Es realmente una buena idea involucrar a los muggles de esta manera? Pensé que uno de nuestros principales problemas era el estatuto del secreto. Solo es una fuga si no podemos controlarla. La puerta de la oficina se abrió de repente y entró un hombre. Vestía un traje gris, una camisa blanca y llevaba unas gafas de gran tamaño. Le llevó un momento localizarlos en la oscuridad y, cuando lo hizo, Rufus ya había cerrado la puerta de golpe, le había puesto llave y había lanzado suficientes hechizos de privacidad para asegurarse de que no los molestaran. Los ojos del hombre se abrieron de par en par con horror, todo su cuerpo empezó a temblar y, antes de que pudiera gritar, Rufus hizo un corte con su varita en el aire y lo silenció. Luego la arrojó hacia adelante y apartó la silla que tenía delante. Ministro, por favor tome asiento. El hecho de que le arrebataran la capacidad de hablar lo sobresaltó aún más, pero pronto el hombre recuperó la compostura lo suficiente como para asentir y tomar la silla que le ofrecían. Miró a Rufus con nerviosismo y, por un momento, incluso se volvió hacia Potter, como si intentara ver si podía ser de alguna ayuda. Pero el chico solo le devolvió una sonrisa sardónica, casi peligrosa, antes de desaparecer, para aparecer justo detrás de Rufus. Ministro, necesito saber que podrá mantener la calma una vez que le devuelva la voz. Aunque grite, nadie lo oirá, pero a mí me resultará especialmente molesto. ¿Puedo confiar en que se mantendrá en silencio? Sus palabras solo parecieron aterrorizarlo aún más, pero al final, asintió una vez más. Y fue solo después de quitarle el hechizo silenciador que Rufus se dio cuenta de lo fuerte que respiraba el hombre. Nunca había visto a alguien tan aterrorizado como el hombre que tenía frente a él, y mucho menos había sido la causa de ello, y aunque lo hacía sentir incómodo, sabía que no tenía otra opción. Dejando todo eso de lado, Rufus se aclaró la garganta y comenzó con el asunto en cuestión. Créame, señor ministro, cuando le digo que ninguno de los dos me quiere aquí ahora mismo. Si no fuera por el estado del país, lo habría dejado solo. Lamentablemente, después de esta noche, esa ya no es una opción. ¿El estado del país? Tartamudeó el hombre. ¿De qué estás hablando? ¿Quiénes son ustedes? Rufus escuchó a Potter reírse detrás de él, asustando aún más al mugle. Era inmaduro y le decía exactamente lo que sabía. El chico no estaba listo para la asamblea, pero en este caso, funcionó a favor de Rufus. Ciudadanos preocupados. Ciudadanos preocupados. ¿Qué hacen ustedes? Ministro, esta noche hubo un tiroteo en Charing Cross Road, lo interrumpió Rufus. ¿Ha oído hablar de ello? El hombre meneó la cabeza. No lo creo. Verá, durante las últimas semanas he estado escuchando un rumor que circula por aquí y por allá. Una especie de culto que crece en su país. ¿Le suena el nombre de los niños de Hopkins? Una vez más, negó con la cabeza. Es perfectamente comprensible, tampoco sabemos mucho sobre ellos. Lo que sí sabemos es que el tirador de esta noche los mencionó. Prácticamente declaró esta masacre en su nombre. Necesito que entienda, ministro, que esto es ahora una preocupación muy real, una que no se puede ignorar por más tiempo. No se puede permitir que estas personas, sean quienes sean, anden libres. Ya no. Si dejamos que se organicen, si continúan saliendo así, muy bien podría cambiar el mundo tal como lo conocemos. Esto es algo que le corresponde a la policía, no al primer ministro. ¿Qué demonios espera que haga con respecto a un tiroteo? Quiero que participes directamente en este caso, tú y los hombres en los que confías personalmente. Saca a la policía del caso, cierra cualquier historia sobre el tiroteo o sobre los niños de Hopkins en general. Esta es una historia que no podemos permitirnos que salga a la luz. ¿Cómo quieres que haga eso? Eres el primer ministro, respondió Rufus con frialdad. Tienes toda la noche para resolverlo. Una vez que la policía se haya ido, te corresponderá encontrar a esos niños de Hopkins. Infíltrate en ellos, haz que salgan, no me importa cómo lo hagas. Pero quiero sus nombres y sus direcciones. Todas ellas. El primer ministro se burló. ¿Y qué hará con ellos una vez que los encuentre?
Rufus sacó su varita y, desde debajo del escritorio, comenzó a lanzar una corriente constante de hechizos de destierro de baja potencia contra el escritorio. No era lo suficientemente potente como para moverlo por la habitación o hacerlo estallar hasta el techo, pero lo hizo temblar lo suficiente para que el primer ministro recordara quién estaba a cargo de la conversación. Esto no es una sugerencia. No estoy pidiendo un favor. Sabemos dónde vives. Dónde vive tu familia. Hemos estado rastreando cada uno de tus movimientos durante meses, lo suficiente para saber que estarías solo esta noche. Esta es una orden, ministro, y la cumplirás. ¿Me he expresado con claridad? Pasó casi una hora antes de que Scrimgeour los hiciera aparecer fuera de la oficina del primer ministro y los llevara al Ministerio de Magia. Era desconcertante ver a Scrimgeour tan frío e implacable como lo había sido con el primer ministro. Incluso después de ser perseguido por el hombre, era un lado de él que nunca había visto antes, pero era uno que respetaba. Si era honesto, Harry había pensado que se habría visto obligado a intervenir y asumir el papel del imbécil una vez que Scrimgeour inevitablemente cediera ante el primer ministro. Se alegró de que ese no hubiera sido el caso, y aunque esto demostró que Scrimgeour todavía podía ser una gran amenaza después de que la guerra terminara, al menos significaba que era lo suficientemente competente para superarlo. Algo que decir, prácticamente le gritó el ministro desde detrás del escritorio. ¿Estás seguro de que fue una decisión inteligente? Preguntó Harry con calma. Antagonizar al primer ministro, involucrar a un mugle en esto en general. Al hacer esto, estamos reduciendo la cantidad de mugles involucrados en la investigación. Limita el daño. Cuando terminemos con este culto, borraremos del mapa al primer ministro y a los demás involucrados. Sí, lo entiendo, pero ¿no hubiera sido mejor utilizar nuestros activos que ya están en el gobierno mugle para llevar a cabo esta investigación? Scrimgeour respiró profundamente. Esos activos están exactamente donde tienen que estar. Son nuestros seguros si todo sale mal. Ya estamos lo suficientemente presionados como para hacerlo. A menos que tengas una mejor idea sobre cómo luchar en esta guerra en todos los frentes, entonces te sugiero que me dejes hacer mi trabajo y confíes en que sé lo que hago. La presión ya lo estaba afectando, estaba claro que su comportamiento en la oficina del ministro Mugle lo había afectado más de lo que ninguno de los dos se había dado cuenta. Continuar con este argumento no lograría nada más que quemar los pocos puentes que había logrado construir con el hombre. Aún así, involucraría a Dumbledore y Bedivere en el asunto, por si acaso. Tener algunos inefables vigilando al primer ministro o incluso algunos miembros de la orden siguiendo su investigación no sería la peor idea. De alguna manera, Harry no creía que los hombres de Scrimgeour fueran suficientes para controlar esta situación. ¿Qué sabemos realmente sobre los niños de Hopkins? Preguntó Harry. Hasta hoy, casi nada. Como le dije al ministro Mugle, habíamos oído rumores sobre ellos, mugles que de alguna manera habían logrado mantener sus recuerdos reunidos. Sabemos que ha habido filtraciones, Bedivere ha estado trabajando para contenerlas, pero habíamos atribuido este nivel de organización a rumores. Una vez que los mugles entreguen al tirador de esta noche, podremos obtener mucho más sobre el grupo. No me parece. Rufus lo miró fijamente. ¿Qué quieres decir? Ya viste lo que hizo. Este tipo abrió fuego en medio de la calle, sabiendo lo que sucedería si la policía lo atrapaba. Se enfocaba en los niños solo porque eran mágicos. Alguien así preferiría morir antes que regalar algo. ¿Estás diciendo que los mugles deberían ser quienes lo interroguen? Dios, no, se burló Harry. Después de cómo amenazaste al primer ministro, tener a un extremista como él en su oído es simplemente una tontería. Pero no esperes obtener nada de él. Scrimgeour se quejó, pero no luchó contra su argumento. No podemos permitir que esto se extienda más. Si no nos ocupamos de estos fanáticos pronto, toda la situación podría salirse de proporción. Podemos contener las consecuencias. Es lo que hemos estado haciendo con los ataques de los mortífagos. No estoy muy seguro, respondió Scrimgeour. Los mortífagos están persiguiendo a los mugles por algo que hicieron hace casi 5 siglos. ¿Qué crees que harán cuando vean a los mugles alzándose contra ellos en este preciso momento? Había llegado temprano. No era algo que hubiera querido hacer. Con todo lo que estaba pasando, apenas tenía unos minutos libres, y sin embargo allí estaba, perdiendo el tiempo en una sucia cafetería mugle cuando no tenía por qué hacerlo. Hubo un tiempo en el que nunca lo habrían pillado muerto en una de esas. Cuando no habría seguido arrastrándose durante semanas y semanas por un simple encuentro con un chico al que podría encontrar fácilmente por sí solo.
Pero las cosas eran diferentes ahora, y sabía, en el fondo, que si intentaba sorprender a Harry de nuevo, ya no se lo tomaría tan a la ligera. Cualquier resto de la buena voluntad que había construido con el chico se había quemado después de la noche de los asedios. Ya no era su mentor, ya no era su amigo, y Barty era muy consciente de que la única razón por la que Harry había aceptado una reunión era porque quería un favor de él. Ese tipo de falta de respeto era algo que no toleraría de nadie más. Había castigado a su propia gente por menos. Pero lo que estaba en juego iba más allá de su mezquino orgullo. El tiempo se estaba acabando. Si Harry al menos estaba dispuesto a escucharlo a cambio de un favor razonable, Barty se arriesgaría. Barty pidió un café negro para él y, a pesar de saber lo que Harry habría pedido, se abstuvo de hacerlo. Cuando terminó la pequeña taza y el reloj de su muñeca marcó exactamente las 11:30, sonó el timbre de la puerta y Harry entró. Barty lo había visto de lejos, a través de fotografías en los periódicos e incluso cuando lo acechaba cada vez que iba al callejón Diagon, pero incluso después de todo este tiempo, no estaba acostumbrado al chico que tenía ante sus ojos. Con el cabello corto pero desordenado, y esa llamativa chaqueta de cuero que usaba sobre su camisa de vestir, se veía completamente diferente a la persona a la que había guiado y visto crecer durante su año en Hogwarts. Solo le hizo más claro que estaba tratando con alguien completamente diferente a quien conocía. Sin decir una palabra de saludo, Harry apartó la silla que había frente a Barty y se sentó. Y cuando la camarera Muggle le preguntó qué quería, él simplemente la apartó de un manotazo. No estaré aquí por mucho tiempo, así que terminemos con esto, ¿sí? Pasó por alto cualquier conversación intrascendente que Barty pudiera haber intentado iniciar antes de que él tuviera la oportunidad. Ni siquiera le estaba dando la misma cortesía que le daría a Scrimgeour o Albus, incluso después de todo lo que le habían hecho. Cualquier intento de establecer alguna familiaridad había sido arrojado por la ventana. Aunque Barty había sentido que el último hilo de su relación se rompía esa noche en el atrio, que se confirmara de esta manera no fue menos doloroso. Muy bien, Barty se aclaró la garganta. No, lo interrumpió Harry. Dime primero qué quiero y luego puedes empezar. Barty respiró profundamente y volvió a centrarse. Harry no era su amigo. Ni siquiera era su aliado. Se trataba de un simple intercambio de información. Nada más. Adelante. Aunque no sé qué tipo de información esperas que esté dispuesto a darte. No es nada demasiado importante, no te preocupes. Supongo que habrás oído hablar del tiroteo de anoche. Por supuesto, dijo Barty con frialdad. Todo el mundo ya había oído hablar de ello, era la causa de muchos de sus problemas en ese momento. No era de extrañar que las bestias ya estuvieran contraatacando, no obstante, era algo que alarmaba a gran parte del mundo mágico. Por un lado, era algo que previeron antes de llevar a cabo los asedios, algo que reforzaría la difícil situación del Señor Oscuro. Por otro, el hecho de que la entrada al callejón Diagon se hubiera encontrado tan fácilmente era inquietante. ¿Y qué? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Mi respuesta? La respuesta del mortífago, espetó Harry. Has estado cazando muggles abiertamente desde los asedios. Algo así no queda impune. Y no debería ser así, respondió Barty con frialdad. Ese cabrón mató a tiros a gente buena. Gente honorable. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Harry con altivez. En lo que a mí respecta, ni siquiera los conoces. ¿Lo estás defendiendo? ¿Después de lo que les hizo a ellos? ¿A esos niños? No lo estoy defendiendo. Entonces, ¿por qué no lo condenas? Preguntó Barty. Harry no respondió. Al principio no. En cambio, dio un profundo suspiro antes de inclinarse hacia adelante. ¿Qué pasa con todos los niños que mataste? Este tipo, ¿mató a cuántos? 8 personas. 9 personas. ¿Cuántos murieron la noche de los asedios? Joder, ¿a cuántos mataste tú personalmente? Suficiente para un billete de ida directo al infierno, respondió. Todos lo somos. Una vez más, no has entendido nada. No se trata de moralidad, se trata de supervivencia. No hay nada correcto ni incorrecto. Solo estamos ellos y nosotros. Magos y muggles. Eso es todo. Dos razas distintas que no pueden coexistir. Ya lo hemos demostrado una y otra vez. Un día, pronto, seremos ellos o nosotros, y hacer lo que yo hago es lo que garantizará que terminemos con vida. Y te guste o no, eres un mago. No eres uno de ellos. Tienes razón, no lo soy. Y, joder, tal vez si me hubiera vuelto un poco más loco y me hubieras tenido enganchado durante mucho más tiempo que un año, habría estado de acuerdo contigo con mucho gusto.
Pero, para ser sincero, simplemente no me importa. ¿No te importa? Repitió Barty. Los mugles matan a los magos. Los magos matan a los mugles. El ciclo continúa y continúa y continúa. Tratar de enfocarme en la moralidad de eso, definir cuál es el lado correcto y qué es lo honorable que se debe hacer en un momento dado, es simplemente tan agotador. No es mi lugar, no es por eso que estoy aquí. Entonces, detente. Si realmente no te importa y quieres salir, puedo dártelo. Puedo sacarte del país. Fuera del continente. Podríamos ir a otro lugar y empezar de cero lejos de esto. No tienes que involucrarte, no tienes que hacer algo solo porque la profecía lo dice. El Señor Oscuro ha accedido a dejarte en paz si abandonas Gran Bretaña. Me ha dado su palabra. Harry resopló. Entonces te mintió. Yo soy el que está destinado a matarlo, no hay ningún universo donde él lo sepa, y me deja vivir. Tal vez, pero te da tiempo suficiente para prepararte, instó Barty. Él es mayor que tú. Más inteligente que tú. Más poderoso que tú. Harry, ni siquiera tienes una varita. ¿Cómo esperas salir con vida de esa manera? Dijiste que no te importaba la guerra, que querías salir. Nunca dije que quisiera salirme. Una pequeña sonrisa comenzó a aparecer en el rostro de Harry. No me importan los ideales ni la retorcida moralidad evolutiva con la que te has lavado el cerebro. Pero en el momento en que el destino me eligió, hizo que la decisión de elegir un bando fuera intrascendente. Voldemort me quiere muerto. Para siempre. Eso no va a cambiar. Te digo que no tiene por qué ser así. Y te digo que quiero que sea así. Había algo inquietante en la forma en que Potter lo miraba. Un brillo maníaco, casi enloquecido en sus ojos. Estoy aburrido, Barty. La vida normal simplemente, ya no me sirve. Es aburrida. Insatisfactoria. Vacía. Y sé que hay algo mal conmigo, sé que probablemente ya esté jodido de la cabeza. Que todo lo que me hiciste, todo lo que todos me hicieron, de alguna manera me hizo así. Pero no puedo arreglarlo, ¿verdad? No puedo cambiarlo, no puedo retroceder en el tiempo para evitarlo. Así que simplemente voy a tener que aceptarlo. Así que cuando te digo que quiero esta guerra, quiero decir que la quiero. No sabes de lo que estás hablando, ¿no es así? Dime, ¿qué parte de la guerra no entiendo? ¿Los asesinatos? ¿La tortura? ¿Todo lo que conlleva? Ya he estado en ambos bandos, así que si alguien sabe de qué están hablando, soy yo. Estamos hablando de la vida de innumerables personas, en todo el mundo. Aunque yo renuncie, la gente morirá. Habrá rebeliones, habrá peleas. Habrá una guerra incluso sin que yo esté allí. La gente va a morir de todas formas. Incluso diría que más gente morirá si no me involucro. Esto no es un juego, Harry, espetó Barty. Eso es exactamente lo que es esto. Harry se reclinó en su asiento. La guerra es el juego que jugamos cuando decidimos que asegurar nuestro futuro es más importante que tener uno. Pasé toda mi vida de rodillas y, por primera vez en mi vida, tengo la verdad en mis manos. El poder de cambiar el mundo. El poder de llegar a la cima. El poder de asegurarme de que ningún hombre me vuelva a poner de rodillas. Cuando termine, me aseguraré de las tres cosas y más. Harry, te has superado a ti mismo una y otra vez. Has superado todos los desafíos, te has levantado y has seguido luchando, y lo has hecho maravillosamente. Pero Graham, Elijah, Dolores, eran niños que jugaban en un patio de recreo. Nada de lo que podían hacer se compararía ni siquiera con el poder del Señor Oscuro o el resto del panteón. Los ojos de Harry se pusieron vidriosos y dejaron de enfocarse por un momento mientras una amplia sonrisa se extendía por su rostro. Había hambre, anticipación, casi deseo ante la idea. Todo menos lo que Barty quería obtener del chico. Lo sé. Y luego se fue, su rostro cambió en un segundo cuando el Harry Potter con el que estaba haciendo negocios hace solo unos minutos resurgió. Entonces, ¿qué están planeando los mortífagos en respuesta? El castillo de Fuidir era un nombre bastante engreído para una finca mediocre. Tal vez le hubiera parecido grandioso si no lo hubieran criado como lo habían hecho, una noción conflictiva en sí misma dado lo mucho que los Not habían caído en desgracia en el último siglo. Sin duda era más grande que la casa de su padre. Y más antigua también. Los marcos de los retratos estaban cubiertos de oro y había suficientes armaduras para rivalizar incluso con los pasillos de Hogwarts. Había visitado las mansiones verdaderamente impresionantes del país. Se había quedado a pasar la noche en Blackstone, había jugado al Quidditch en la mansión Malfoy y había escuchado a los adultos hacer planes en torno a los Horrocruxes en el Palacio Parkinson.
Esto estaba muy por debajo de cualquiera de ellos. A pesar de las intenciones de los anfitriones, la elegancia se perdió una vez que la desesperación se hizo evidente. La finca estaba llena de exhibiciones de mal gusto que impresionarían a todos, excepto a las personas con verdadero poder. No era de extrañar que esta fuera la multitud de su padre. Theo podía sentirlo detrás de él. Le apretaba los hombros con demasiada fuerza mientras guiaba a Theo por la mansión. Se detenían de vez en cuando su padre encontraba a alguien lo suficientemente importante como para saludarlo, y cuando Theo se quedaba en silencio, su padre lo agarraba con más fuerza y lo obligaba a involucrarse en la conversación. Lo hacía, especialmente cuando había otros niños involucrados. Nunca te quedes callado, le decía su padre. Nunca te mezcles con el resto. Si no haces amigos, nadie estará ahí para ti. Ni siquiera cuando hayas llegado a la tumba. Era más fácil cuando estaba en Hogwarts. Si su padre no estuviera respirando bajo su cuello, lo habría hecho sin pensarlo dos veces. Ya era amigable con la mayoría de la gente de allí, lo suficiente como para que ocasionalmente pasaran el rato o incluso ayudaran con una cosa o dos. Pero esto no era Hogwarts, y todo se sentía tan diferente aquí. Y cada vez que su padre le apretaba o le susurraba al oído, hacía que Theo quisiera cerrarse aún más. Desafortunadamente, esta era una de las ocasiones en las que se vio obligado a obedecer. Enojar a su padre por algo tan estúpido como eso nunca había funcionado para él. Ah, Titus, me alegro de que hayas podido venir, tronó una voz y, antes de que se diera cuenta, su padre prácticamente lo empujó a un lado y estrechó la mano del hombre. Era alto, casi una cabeza más alto que su padre, y también igual de corpulento. Curiosamente, parecía el guardabosques Hagrid, solo que reducido a un tamaño más normal y vestido con una túnica roja evidentemente cara. Su barba era grande pero domada, su pelo largo pero liso, y había algo en sus ojos dorados que lo hacían parecer casi uno de esos reyes mugles de siglos atrás. Algo hecho a propósito, supuso Theo, pero por la forma en que su padre lo abrazaba, supo que tenía que haber un poder real detrás de la farsa. Edward, rió su padre. Gracias por invitarnos. El solo hecho de estar aquí, en tu casa, es un gran honor. ¿Conoces a mi hijo, Theo? El hombre gordo se volvió hacia él y le sonrió. Theodore, por supuesto. Richard. Gritó de repente, llamando la atención de un joven que estaba a lo lejos y que a Theo le resultó familiar. Ven aquí, muchacho. Sí, por supuesto. Yo no he tenido el placer, pero ha causado una gran impresión en mi muchacho. Padre, dijo el joven al unirse al grupo. Al tenerlo cerca, Theo finalmente lo reconoció. Theo, no sabía que te unirías a nosotros. Dick, respondió cortésmente. ¿Hasta ahora lo estás pasando bien el verano? Pasa demasiado rápido, si me preguntas. No puedo creer que este vaya a ser mi último año en Hogwarts. Richard, este es Titus Not, dijo Edward mientras un placer conocerle, señor, es bueno que ustedes dos se conozcan, continuó el hombre. En momentos como este, es importante saber quiénes son sus amigos. Había algo casi superior en la forma en que Richard le sonreía. No era algo que le asustara ni le inquietara, solo que lo hacía parecer más imbécil. Por supuesto, respondió Theo automáticamente. Después de todo, las familias como la nuestra deben permanecer unidas. No fue hasta casi 10 minutos después, cuando la señora McNair informó a su marido que todos los invitados ya habían llegado, que Theo se liberó de la conversación infernal. Los McNair eran de lo peor que Gran Bretaña tenía para ofrecer, una familia de supremacistas obsesionados con sí mismos, que no solo se creían superiores a los mugles, sino también a la mayoría de los otros magos. Esta reunión estaba llena de ellos, familias que no eran lo suficientemente inteligentes como para ocultar su intolerancia o lo suficientemente poderosas como para representar una amenaza significativa por sí mismas. Los Mulciber, los Goyle, los Blishwick, los Travers, los Rosier. Era casi patético lo llenos de sí mismos que estaban. Había escuchado suficiente de Draco y Daphne burlándose de ellos para saber lo que las verdaderas familias poderosas pensaban de ellos. Pareces tranquilo, le dijo su padre mientras tomaban asiento a la mesa. No es nada, padre, respondió Theo cortésmente. Solo tengo hambre. Después de que todos se hubieron acomodado y la conversación comenzó a fluir en la mesa, Edward McNair se puso de pie y chocó su vaso con un tenedor hasta que todos le prestaron atención. Antes de comenzar, hay un tema que debemos discutir. Inmediatamente, toda la sala quedó en silencio y la mayor parte de la frivolidad se perdió cuando los adultos se pusieron serios.
Vio que algunos de los otros niños miraban a su alrededor confundidos y se alegró de no ser el único que no estaba al tanto. Anoche hubo un ataque. Un mugle, espetó, mató a tiros a 2 familias de magos justo a las afueras del caldero chorreante. Empezaron a surgir murmullos de ira entre la multitud. Se ha confirmado que solo son mestizos, nadie importante, en realidad. Pero la amenaza es muy real. Los mugles se están armando, preparándose, esto es una declaración de guerra en sí misma. La sala empezó a llenarse de gritos de aprobación. La gente empezó a ponerse de pie a su alrededor. Hasta su propio padre empezó a sonreír cuando golpeó la mesa. Esto es un escándalo. ¿Dónde está ese mugle? Lo mataremos. Mataremos a toda su familia. El ministerio ha tomado la custodia de este hombre, gritó Edward por encima de los cánticos de la multitud. El propio ministro está llevando a cabo los interrogatorios, no podemos tocarlo. Pero un acto como este no puede olvidarse. Los mugles están olvidando su lugar. Creen que pueden atacarnos sin repercusiones. Que no hay nadie que se les oponga. Pero están equivocados. ¿Has consultado al señor Oscuro? Preguntó un hombre que Theo no reconoció. El señor Oscuro lo entenderá, nos ha animado a continuar con nuestros ataques. Los ataques no son suficientes, gritó su padre a su lado. Los hacemos todas las noches y, sin embargo, no lo entienden. Si queremos que nos escuchen, tendremos que darles una razón. La gente empezó a golpear la mesa con tanta fuerza que ésta temblaba. Los gritos y alaridos se mezclaron hasta volverse ininteligibles. En esa sala se sentaba un ejército entero de personas desesperadas por derramar algo más que un poco de sangre mugle. Y desde la cabecera de la mesa, Edward Knight le sonrió a su padre. Sí, Titus, tienes razón. Tendremos que asegurarnos de dejar nuestra huella. Capítulo 6. Un hombre rico y de buen gusto, parte 5, la finca Shadowfield parecía una mansión embrujada en estos días. El tipo de lugar que estaría abandonado, tapiado con nada más que polvo y telarañas en el interior. Por las noches era peor, con la luna asomándose sobre los jardines y los aullidos constantes de más allá de las barreras. Era como si los hubieran dejado caer en una película de terror. La casa era demasiado grande, podía albergar a cientos de personas a la vez, tenía docenas de habitaciones en 5 pisos, y sin embargo, eran los únicos 3 que se alojaban allí en ese momento. Cuando Sirius y Remus vivían aquí, todavía se sentía vacía, demasiado grande para los 5, pero estaba más viva. Sirius siempre estaba delirando como un loco sobre una cosa u otra y Remus era tranquilo, pero era agradable saber que había otras personas en la casa con ellos. Todo eso cambió después de la noche de los asedios. Todavía podía recordar esa horrible noche. Richard y ella habían dormido durante la mayor parte de ella. Se suponía que debían visitar a Hermione en el ministerio temprano a la mañana siguiente. Se perdieron la carnicería, la violencia. Estaban profundamente dormidos mientras todo el país ardía. No fue hasta que Filius, el pequeño maestro de Hermione, los despertó unas horas antes del amanecer, que supieron que algo horrible había sucedido. Los curanderos la están atendiendo en San Mungo, los consoló. ¿Estará bien?, suplicó Helen. Dicen que lo peor ya pasó. Eso no responde a nuestra pregunta, dijo Richard con frialdad. Filius suspiró. Los curanderos creen que despertará, pero dicen que es poco probable que eso suceda. Simplemente no están seguros de en qué estado se encontrará cuando lo haga. Se le escapó un sollozo. Se sentía patética. Llorando en el suelo, desmoronándose y sintiendo que nada podía mantenerla en pie. Les dijeron que no podían visitarla. El hospital estaba lo suficientemente lleno después del asedio en Londres, y se vieron obligados a esperar hasta la noche siguiente antes de tener la oportunidad de verla. Una vez que los dejaron entrar, no salieron. Pasaron todas las noches allí. Cuando los curanderos intentaron echarlos, Dumbledore intervino. Y aunque estaba claro que Hermione no siempre apreciaba su compañía, continuaron quedándose. Porque aunque a menudo se enojaba con ellos, era un alivio solo ver su rostro. A medida que ella empezó a recuperarse, empezaron a dejarla sola más tiempo. Ella necesitaba esos momentos para sí misma, y ellos necesitaban comida y descanso. No fue hasta el 5.º día que Dumbledore finalmente vino a verlos. Les explicó todo, desde los asedios hasta los eventos en Hogwarts y el ministerio, y a pesar de todo su trabajo en el Dimble, se tomó su tiempo y respondió a cada una de sus preguntas. Se disculpó y mostró empatía, pero sobre todo estaba desconsolado.
Eso no disminuyó su enojo, y les tomó semanas después de eso incluso hablar sobre el hombre sin disgusto en sus bocas, pero de todos modos apreciaron lo que estaba haciendo por ellos. Sirius ha desaparecido, explicó finalmente. Nadie lo ha visto desde el ministerio, algunos de nosotros tememos lo peor. Oh, Dios, gritó Ellen. ¿Qué significa eso para nosotros? Preguntó Richard. La finca Shadowfield sigue a su disposición. Los guardianes de allí seguirán protegiéndolos a usted y a su hija. ¿Qué pasa con Remus? Preguntó Ellen. Él está procesando. No volvieron a ver a Remus después de eso. Cuando regresaron a Shadowfield, no lo encontraron por ningún lado. Y en los 2 meses transcurridos desde entonces, nadie había sabido nada de él. No había regresado a la mansión ni se había puesto en contacto con ningún miembro de la orden. Ni siquiera había dejado una carta antes de irse. Por lo que todos sabían, todavía estaba vivo y sano. Pero eso fue hace 2 meses, y con lo desesperante que parecían las cosas ahora, Ellen temía que su información pudiera estar desactualizada. Molly fue de gran ayuda. Venía a la casa una vez a la semana con Arthur, además de Dumbledore, era la única persona que los había visitado a lo largo de los meses. Cenaban juntos, a veces incluso los habían convencido de quedarse a ver una película. Por lo que Dumbledore les había contado, los Weasley habían sufrido tanto como ellos. Esas eran noches que ambas familias necesitaban. Los habían invitado a la madriguera algunas veces, pero Richard siempre se negaba. Es peligroso, le dijo un día. No los conocemos bien. Molly y Arthur son parte de la orden, dijo Ellen. Sus hijos fueron al ministerio para intentar salvar a nuestra Hermione. No digo que no sean buenas personas, pero no sabemos dónde viven. No sabemos qué tan protegida está su casa ni quién sabe dónde viven. El lugar más seguro en el que podemos estar es aquí, incluso Dumbledore lo dijo. Dumbledore se equivocó. No se trata de eso, dijo con una expresión sombría. Cuanto más nos alejemos del mundo mágico, mejor. Después de todo lo que pasó, Richard estaba teniendo problemas para confiar en los magos. Ellen no culpaba a su marido, todo lo que habían oído lo había desconcertado. No eran solo los ataques o el hecho evidente de que los mortífagos estaban subiendo al poder una vez más. Era todo. Las cosas que Dumbledore les había contado sobre cómo el ministerio está arreglando cosas, borrando los recuerdos de todas esas personas, cambiando las vidas de innumerables personas. Obligando a los padres a olvidar a sus hijos y a las esposas a olvidar a sus maridos, quitándoles una parte a todos ellos para encubrir el hecho de que la magia existe. Ellen comprendió por qué. Hermione le había contado sobre la era mágica oscura, todo lo que sucedió cuando los mugles descubrieron la existencia de los magos. Pero la forma en que actuaba el mundo mágico, tratando a la gente normal como si no fueran humanos, jugando a ser dioses, no les parecía bien. ¿Qué más estaban haciendo que no supieran? Si ya tenían gente en los gobiernos y en los periódicos, ¿qué habían hecho antes que nadie se hubiera enterado? Era un pensamiento pequeño y oscuro que comenzó a crecer dentro de las mentes de ambos. Al principio no hablaron de ello, pero cuanto más crecía, más les afectaba. Y llegó al punto en que dudaban de todo lo que creían saber sobre el mundo. Unas noches antes de que Hermione regresara de Hogwarts, el asunto finalmente salió a la luz. No podemos quedarnos aquí, Ellen. ¿Crees que quiero? Espetó. ¿Pero qué podemos hacer si nuestra hija no quiere irse con nosotros? ¿Podemos obligarla? No podemos. Ella ya dijo lo que haría si lo intentáramos. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Richard se mordió el labio. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que algún mago piense que será más fácil si nos olvidamos de todo? ¿Y si Hermione se vuelve a meter en problemas? ¿No crees ni por un segundo que si muere, nos dejarán recordar? Lo sé, replicó Ellen. Dios, lo sé. Pero, Richard, ya sabes cómo se pone. Y ahora, con este problema, si tratamos de acorralarla, la perderemos para siempre. Si ella se convierte en una de esas personas, ya lo hemos hecho. Después de eso, discutieron durante noches enteras y, una vez que Hermione llegó a casa, las peleas no pararon. Ellen odiaba pelear con Richard. Antes de todo esto, rara vez lo hacían. Era una de las cosas de las que estaba más orgullosa en su relación. Ahora no podía recordar un día en el que se fueran a la cama en buenos términos. Sabía que ambos pensaban lo mismo. Estaban del mismo lado y, aún así, peleaban. No debería ser tan difícil. Su relación nunca estuvo destinada a soportar cargas como esta y, aunque estaba segura de que era lo suficientemente fuerte como para sobrevivirlas, eso no hacía que las cosas fueran más fáciles.
Tampoco lo hizo el tener a Hermione en casa. Había extrañado mucho a su hija. Si hubiera sido por ella, no habría regresado a esa maldita escuela para empezar. Después de lo que le habían hecho, lo frágil que se veía en esa cama de hospital, lo último que Ellen quería era que la perdieran de vista. Pero Hermione no les dio muchas opciones. Pelearon la noche antes de que ella regresara a ese castillo. Ella y Richard pasaron horas tratando de convencerla de que se quedara. La pelea se había convertido en gritos y peleas, algo que nunca solían hacer, y eso hizo que Hermione empeorara. Tartamudeaba más cuando se emocionaba. La hacía parecer aún más frágil y solo fortalecía su deseo de que se quedara con ellos. Era un círculo vicioso que alimentaba la pelea. Ella no durmió esa noche. Richard ni siquiera vino a la cama. Hermione apenas salía de su habitación estos días. Al principio, estaba preocupada, pensando que su hija estaba deprimida, sola, holgazaneando en su cama con desesperación. Pero cada vez que Ellen la revisaba, siempre encontraba a Hermione estudiando. En la cama. En la pequeña mesa de la habitación. Siempre que bajaba a comer algo, traía una pila de libros con ella. Se quedaba despierta hasta tarde y se despertaba temprano y no hacía nada en todo el día excepto estudiar. Las únicas veces que salía de su habitación era cuando iba a la mansión Longbottom para las lecciones que Abby les estaba dando. Y a pesar de que era lo opuesto a lo que temía, la obsesión estaba al borde de lo insalubre. Apenas comía, se duchaba tal vez una vez cada 3 días, y era cuando tenía que salir de la casa. Y nunca más hablaba con ellos. Nunca bajaba solo para estar con ellos. Si tenían suerte, la veían para el almuerzo o la cena. Pero a veces, comía en su tiempo libre. Al principio, ella y Richard intentaron intervenir, pero cada vez que lo hacían, todo se convertía en discusiones y peleas, y eso empeoraba las cosas para los tres. Hermione argumentó que esto era para sus exámenes importantes, los que determinaban qué clases iba a tomar el año siguiente. Esto desdefine todo sobre quién soy, qué tipo de bruja voy a ser, les dijo. Hermione pensó que estaba explicándoles, que los estaba ayudando a entender, pero eso solo los hizo más cautelosos. Pero después de semanas como esta, Ellen ya no podía soportarlo más. No podía soportar esta casa. No podía soportar las peleas constantes y las pesadillas interminables de lo que les sucedería si no se iban. Pero, sobre todo, no podía soportar esta distancia de su familia. Y a pesar de saber todas las objeciones que tendría Hermione, finalmente subió las escaleras y entró en su habitación. El lugar estaba muy oscuro. Las cortinas estaban cerradas y no dejaban entrar la luz del sol, dejando las 2 velas sobre el escritorio de Hermione como la única fuente de luz allí. Su hija estaba encorvada, con la espalda curvada mientras garabateaba rápidamente en un libro. El lugar era un desastre, con docenas de pergaminos y aún más tomos abarrotando el escritorio. Ellen se quedó allí parada durante medio minuto, asimilándolo todo, y Hermione ni siquiera le había dicho hola. ¿Te? Preguntó Ellen. Estoy ocupada, murmuró. Estudiando. ¿Puedes cerrarla, la puerta? Hermione ni siquiera se giró para mirarla. No dejó la pluma ni dejó de escribir. Hermione, gritó Ellen. Hermione, deja de escribir, por favor. Hermione. No se detuvo. Y Ellen finalmente perdió la calma mientras entraba a la habitación y abría las cortinas de la ventana. Inmediatamente, toda la luz llenó la habitación. Y como un vampiro que se quema, Hermione prácticamente saltó. ¿Qué pasó? ¿No puedes dejarme en paz? Te dije que estoy ocupada. No, porque necesitamos hablar. Tengo exámenes. Los tengo en... No creo que debas llevártelos, interrumpió Ellen, y el rostro de Hermione se ensombreció. Y tu padre tampoco lo hace. No, Hermione negó con la cabeza. No vamos a tener, solo, detente, ¿de acuerdo? Solo detente. Hermione, por favor, escúchate, le rogó. Mira lo que te hicieron. Estoy bien. No lo eres. Dios, Hermione, si esto es solo el comienzo, ¿qué crees que pasará cuando las cosas realmente se pongan en marcha? Esta es tu vida. ¿Sí? Sí, es mi vida. Puedo hacer mi propia, dio un puñetazo contra el escritorio. Soy yo quien elige. No tú. No, no lo eres, solo eres una niña, respondió bruscamente Ellen. No, no según las reglas mágicas, mágicas. Por supuesto, no creen que seas un niño. No hace falta ser un genio para ver lo retorcidos que son. ¿No sabes todo lo que están haciendo? Esas cosas que el llamado ministerio está haciendo.
¿No puedes entender lo viles que son todos ellos? Ellos están tratando de arreglar las cosas, están arruinando la vida de la gente. No lo hicieron, no había otra opción. Si ellos, las cosas podrían empeorar. ¿Y eso lo hace mejor? Para ellos somos tan humanos como esas criaturas elfas. ¿Qué podrían hacer? ¿De qué otra manera se suponía que, arreglarían todo esto, eh? Son los, mortífagos. Ellos son los verdaderos culpables. Hermione, por favor, escucha lo que estás diciendo. ¿Cómo puedes tolerar todo esto? Es cruel. Es despiadado. Es necesario, dijo con brusquedad. ¿Qué más? No había otra opción. Eso no lo hace menos erróneo. Estas personas creen que pueden jugar a ser Dios. Creen que pueden controlar nuestras vidas y salirse con la suya sin consecuencias. ¿Es ese realmente el tipo de persona en la que quieres convertirte? Hermione se burló. Tú suenas así, como ese tirador de magos. Fue como un puñetazo en el estómago. Ellen sintió como si le hubieran sacado todo el aire de las entrañas. No podía imaginar lo que estaba oyendo, y el hecho de que viniera de su propia hija solo lo empeoraba. Y en ese momento, quiso llorar como nunca antes. Porque la familia que una vez habían sido, la que ella creía que todavía eran, ya no existía. Tu padre y yo ya no nos sentimos cómodos aquí. No me voy a ir, sacudió la cabeza. Soy, una bruja. Soy una bruja. No puedes obligarme a irme. Y a pesar de todo, a pesar de lo horrible que se sentía simplemente estando en esa casa, a pesar de lo mucho que quería irse de esa casa podrida, de ese país lleno de gente que los veía como menos que humanos, a pesar de lo mucho que su propia hija le había roto el corazón con unas cuantas frases, ella tampoco podía irse. Porque si Hermione se quedaba, ella también lo haría. Cuando Ellen salió de la habitación de su hija, encontró a Richard esperando afuera. Y sin decir palabra, se arrojó a sus brazos y finalmente se permitió llorar. Blaise podía oír a su madre en la cocina. ¿Tenían elfos domésticos? Por supuesto que los tenían, todas las familias respetables los tenían. Pero su madre seguía prefiriendo cocinar ella misma las cenas. Es una tradición, Figlio, le decía. Limpiaba su propia habitación y si llegaba a otra habitación antes de que los elfos hubieran trabajado en ella, las limpiaba ella misma. Eso los enojaba a todos, la reprendían de la misma manera que su nana Coco solía hacerlo cada vez que tenía uno de sus estallidos de magia accidental. Pero cada vez que lo hacían, su madre simplemente se burlaba, se daba la vuelta y criticaba en voz alta a las criaturas como si no estuvieran cerca para escuchar. Al final, comenzaron a trabajar durante la noche, asegurándose de que todo estuviera perfectamente limpio para cuando Alessia Zabini se despertara. No lo hizo a propósito, no lo creía. A su madre le encantaba pelear, le encantaba discutir, siempre era ella la que tenía que tener la última palabra, o no sería feliz. Pero Blaise no creía que ni siquiera ella fuera tan sádica como para buscar activamente una pelea en su propia casa. Probablemente era algo natural, la memoria muscular se activaba cada vez que veía algo en el lugar equivocado. Si uno de los tenedores se dejaba en la encimera o un cojín se tiraba al otro lado del sofá, no podría pasar sin arreglarlo ella misma. ¿Siempre tienes que ser tan maniática del orden? Le gritó eso unos veranos antes de ser admitido en Hogwarts. No es que sea una maniática del orden, dijo con desdén. Es que es italiana. Tal vez. Pero Blaise también era italiano y no sentía la necesidad de arreglar la más mínima mancha en la tela. No cuando sabía que los elfos se encargarían de ella en el momento en que se fuera. No era por ser italiano, pensó. Pero ella había crecido de una manera muy diferente a él. Los viejos hábitos eran difíciles de eliminar y, por mucho que cambiaras de quien alguna vez fuiste, era imposible quitar toda la suciedad. Blaise todavía se sentía raro estando cerca de esa casa. Ese no era el lugar donde él había crecido, el hogar que había albergado a sus antepasados durante siglos y siglos, no como las grandes mansiones donde vivían todos sus amigos. Su madre solo le había hablado de él al final de su tercer año en Hogwarts. No podía haber pasado más de 5 meses en ese lugar. No es que no estuviera acostumbrado a esto, su madre los había llevado a vivir con todos los novios o maridos que pudo encontrar, pero por primera vez, no estaban viviendo en la casa de otra persona. Esta era su mansión. Su palacio. Palazzo Zabini. Incluso tenía su nombre. Por primera vez, estaba en un lugar que realmente debería considerar como su hogar. No lo hizo.
Era un lugar cálido y encantador, elegante y extravagante, lleno de cosas que lo seguían impresionando y llenando de orgullo. Era el tipo de lugar en el que le gustaría vivir, el tipo de vida que quería llevar. No había nada en ese lugar que no gritara rico, famoso y poderoso. Las paredes estaban cubiertas de pinturas, había esculturas e incluso una fuente de 3 metros de altura en el centro del vestíbulo de entrada. Las pinturas del techo eran tan impresionantes como las de la Capilla Sixtina, y cada habitación contenía al menos 3 objetos históricos perdidos por los mugles después de que se puso en marcha el Estatuto del Secreto. Era más impresionante que cualquiera de las mansiones de sus amigos. Más impresionante que el propio Hogwarts, a sus ojos. Este palacio no se parecía a nada que hubiera visto antes en su vida, y por mucho que quisiera llamarlo su hogar, no podía. No porque no hubiera pasado suficiente tiempo allí o porque odiara el lugar, sino porque no podía llamarlo suyo. Se sentía como un invitado en su propia casa, uno de esos turistas que viajaban al otro lado del mundo y se maravillaban con las iglesias y los museos. No era suyo. No se lo había ganado. Y a pesar de lo mucho que su madre lo llamaba su hogar, no creía que pudiera hacerlo también. Blaise escuchó el repiqueteo de sus tacones mientras cruzaba de la cocina al comedor. Estaba vestida como una musa moderna, sin una arruga en su vestido largo ni una imperfección en su maquillaje. Vestida toda de negro y asegurándose de lucir lo suficientemente bien como para seducir a cualquier hombre que se cruzara en su camino, no había un día en que su madre decidiera que un conjunto de túnicas informales sería suficiente. No esperaba eso de ella, no hoy, pero notó que había trabajado más de lo que esperaba. La única razón por la que Blaise no estaba preocupado de que su madre intentara seducir a Potter era porque no tenía exactamente mucho dinero, pero algo todavía lo molestaba sobre la exhibición. Dime que no vas a intentar acostarte con él. Su madre pareció ofenderse ante la mera insinuación. Claro que no. Pero no hará daño intentar seducirlo. Él verá a través de esto. Todos los hombres lo saben, dijo con condescendencia. Todos caen en cualquier dirección. Su madre le dedicó una suave sonrisa, agarrándole suavemente el brazo antes de atraerlo hacia sí para abrazarlo. Sus labios acariciaron su cuero cabelludo. Todo lo que él podía oler era el intenso aroma de su perfume. Y cuando ella se apartó, lo besó en la mejilla, dejándole una gran mancha de lápiz labial. Mamá, se quejó, mientras se lo quitaba inmediatamente. Oh, cállate. Ella empezó a mirarlo de arriba abajo y su sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro. Creía haberte dicho que te pusieras la túnica de Eldritch. Las túnicas de Arcane son más cómodas. No son refinados, dijo ella, sorbiendo. Son coloquiales. Es solo una cena, mamá. Tenemos invitados. ¿Invitados?, se rió. ¿Qué? No les importará. Potter ni siquiera notará la diferencia. Merlín, maldita sea, Blaise, te di una orden. Gritó, tan de repente que Blaise se encogió. Ve a tu habitación y cámbiate. Rápido. El traslador de Harry llegará en 7 minutos. No había nada que pudiera decir para hacerla cambiar de opinión. Cada vez que se ponía así, cualquier discusión adicional solo empeoraría las cosas para él. Está bien. Y limpia tu habitación. Le gritó mientras él salía del comedor antes de suspirar en voz alta. Oh, mío Merlino, cuánto sonó estufo Dick el bambino. Tal como había dicho, Harry no se dio cuenta de su cambio de túnica. La única forma en que se habría dado cuenta de algo era si Blaise se hubiera vestido con un disfraz de payaso y hubiera actuado como un azteca haciendo una danza ritual de hace 1000 años. Estaba todo sonrisas y lo saludó calurosamente, y a pesar de su animosidad durante el año pasado, Blaise sabía que era genuina. O al menos medio genuina. No trajo a su pájaro, lo cual tenía sentido, solo la sacaba cuando necesitaba impresionar a alguien o hacer que la multitud se asombrara al verlo. Pero ya había visto a su madre algunas veces, y Blaise no creía que alguna vez se convirtiera en alguien a quien Harry intentara impresionar particularmente. Ya habían pasado por demasiado para eso. Su madre debió de sentirse decepcionada cuando Harry apenas reconoció su estado. Era educado, un caballero, o al menos uno en comparación con lo que él sabía que era Harry, pero nada más. Para Alessia Zabini, la mujer que haría que todos los hombres la adularan, era algo inusual. Tenía sentido, Harry nunca se dejó llevar por la lujuria, pero Blaise no pudo evitar preguntarse si las cosas habrían sido diferentes si no se conocieran. La cena era un asunto habitual, un baile ensayado entre los tres que habían recitado una vez a la semana desde que terminó el trimestre.
Cuando Harry vino por primera vez, su madre prácticamente le ordenó a Blaise que lo llevara a la ciudad. Era la primera vez que salía de Gran Bretaña, e Italia tenía muchos lugares hermosos para ver. Pero antes de que Blaise pudiera siquiera ofrecerse, Harry refutó cualquier intento. Había viajado más de 1000 millas cada semana y nunca había expresado siquiera interés en abandonar la propiedad. Entró directamente al asunto, y aunque no era demasiado formal con Blaise, podía decir que esto era diferente de cuando todos pasaban el rato juntos. No sabía si eso se debía a que eran los que tenían menos conexión en el grupo, o porque estas no eran exactamente visitas familiares. Blaise no sabía muy bien qué pensar de Harry. Lo conocía desde hacía 5 años y todavía no sabía qué pensar de él. Había cambiado tanto, había pasado de un extremo a otro y luego al siguiente, hasta el punto en que Blaise no podía evitar verlo como alguien poco confiable. Después de lo que había visto de los Montesco y todo lo que había sucedido el año pasado, entendía por qué. Pero el problema era que todavía había algo extraño en él. Era su cambio repentino, la repentina falta de misantropía y problemas de ira, que eran una parte central de su personalidad, todo eso hacía que la imagen fuera un poco extraña. Y no era solo Harry. Draco tenía problemas con su padre y una necesidad de conquistar el mundo, Daphne era una megalómana y una maestra manipuladora, Pansy era simplemente antipática y desagradable con cualquiera, e incluso Theo tenía sus propios problemas. Todos estaban locos hasta cierto punto. Diablos, tal vez él también lo estaba, y todavía no se daba cuenta. De todos modos, solía hacerle sentir como si realmente no encajara del todo con ellos. Supuso que así era como se sentía tener hermanos. No le gustaban todos todo el tiempo, y había odiado a algunos de ellos durante años, pero aún así no podía separarse de ellos. Pensar en hacer Hogwarts o su vida en general sin ellos le hacía sentir que faltaba algo. Tal vez la locura de todos ellos simplemente los ataba a esta codependencia tóxica. Después de los asesinatos de Montague, no podía descartar eso. Era extraño lo bien que se sentía con la situación de Elijah. Tal vez era porque el bastardo había intentado matarlo. Él y su cuchillo ensangrentado lo habrían marcado de por vida si Harry no hubiera permitido que su fénix curara las heridas. Hasta cierto punto, sabía que había estado mal. E incluso si no lo estaba, la falta de arrepentimiento o angustia por ser cómplice en encubrir el asesinato de Elijah definitivamente estaba mal. Él no era así. Cuando vio por primera vez a Harry matar a Graham, se había horrorizado. Lo había golpeado como ninguna otra cosa antes, y lo llenó de pesadillas durante meses y meses. No había una noche en la que no se fuera a dormir y temiera despertarse con Harry tallando su rostro con una sonrisa desquiciada. Si hubiera sido por él, lo habría delatado ante los aurores. Casi lo hizo. Una pista aquí y allá en sus entrevistas. La verdad era que no se dio cuenta hasta más tarde. Supuso que su subconsciente actuaba por sí solo. Pero la verdad era que estaba demasiado involucrado en el asunto como para delatar. Antes de que pudiera hacer nada, Pansy, Theo y todos los demás se involucraron y comenzaron a planear cómo encubrir todo el asunto, y Blaise no tuvo otra opción que obedecer. Nunca olvidaría esa noche. Al recordarla, fue entonces cuando se dio cuenta de la diferencia entre él y ellos. Todos entraron en acción de inmediato, decidiendo cómo encubrirían esto, cuando sus primeros pensamientos fueron dejar a Harry en manos de los aurores. Pero después del encubrimiento de Elijah, Blaise había sentido que algo cambiaba. No estaba horrorizado, ya no se sentía distante de los demás. Antes miraba a Harry y veía a un asesino. Un animal loco y violento que apenas era humano. Ahora no lo veía. No había nada más que eso, no había forma de que pudiera describir realmente lo que sentía por él, al menos todavía no, simplemente no era ese loco que Blaise solía pensar que era. Definitivamente él también se había vuelto loco. Realmente no había otra explicación para ello. O bien pasar tiempo con Draco, Daphne y los demás todo el tiempo terminó corrompiéndolo, o el trauma de todo era demasiado difícil de afrontar y él también se volvió loco. Sabía que en ese momento había decidido darle a Harry una segunda oportunidad. Pero cuando el bastardo realmente vino a él y se sentó allí, dejando que Aurora curara las heridas que Montague le había dado sin que siquiera se lo pidiera, simplemente jodió las cosas aún más. Se había sentido como si se hubiera vuelto loco por querer darle a Harry una segunda oportunidad. Ahora sentía que se había vuelto loco por pensar que estaba mal en primer lugar. Antes existía el bien y el mal, y Harry, sin ayuda de nadie, lo arruinó todo. No estaba enojado por ello. Tampoco estaba agradecido. Blaise supuso que esto era solo una parte de la vida.
No había forma de mantener una visión en blanco y negro, especialmente no con todo lo que estaba jodido en el mundo mágico. Había una razón por la que todos sus amigos lo habían perdido, Blaise simplemente había tardado en darse cuenta de todo. Cuando su madre se enteró de lo que Harry había hecho por él, inmediatamente insistió en que los acompañara a cenar. Ella misma envió la carta y, aunque Blaise no creía que Harry fuera a responder, lo hizo. No fue hasta que terminó el trimestre y todos fueron enviados a casa que Blaise se enteró de todo lo que habían hablado en sus cartas. Su madre había dicho que solo quería devolver el favor, pero alguien tan famoso y poderoso como Harry se había vuelto no era alguien a quien Alessia Zabini ignorara. No fue hasta que terminaron de cenar y los elfos domésticos limpiaron la mesa que comenzaron a hablar de temas más formales. Scrimgeour me dijo que vas a México, dijo Harry. Russo pensó que yo podría ser útil allí, dijo su madre con una suave sonrisa. Después de todo, es una reunión importante. Eso he oído. Tú también irás, ¿no, Blaise? Me temo que mi madre no se iría sin mí, dijo con encanto, y los otros dos se rieron. ¿Se lo habéis dicho a los demás? No, todavía no. Scrimgeour no quiere revelar nada. No quiere que se filtre la ubicación. Es bueno ver a un hombre del calibre de Scrimgeour reemplazar a Fudge, dijo su madre. Gran Bretaña necesita una mano dura en tiempos como este. Harry sonrió. Le diré que dijiste eso. Por favor, hazlo. Esto me recuerda a algo que quería preguntarte, continuó Harry. ¿Cuál es tu relación con Gran Bretaña? Por lo que he oído, no es habitual que los italianos vayan hasta Hogwarts. La mayoría va a Beauxbatons, sí, respondió su madre. Yo pasé unos años en Gran Bretaña, mi cuarto marido era de allí. Apuntó a Blaise a Hogwarts en cuanto nació. Puede que ya no esté con nosotros, pero no podía quitarle eso. Lo siento, dijo Harry. Era la primera vez que decía esas palabras, que Blaise supiera. No sonaban como una mentira. La vida sigue. Nosotros también debemos hacerlo. Harry sonrió cortésmente. No podría estar más de acuerdo. Darío llegó una hora antes de medianoche. Como era un hombre mayor y brusco, no vino a cenar como lo hizo Harry. Incluso cuando Blaise recibió su varita por primera vez, recordó lo rápido que fue todo. Ya había 9 varitas esperando en la mesa cuando él y su madre llegaron. Blaise se vio obligado a probarlas todas, de manera rápida y eficiente, antes de que Darío eligiera una del grupo y enviara a todas las demás a sus estuches. Todo el proceso tomó menos de un minuto, y aunque Blaise originalmente dudó de que su varita funcionara bien, después de 5 años de usarla no podía pensar en una mejor opción. Los saludó a todos con dureza antes de chasquear los dedos en dirección a Harry y preguntarle a la madre de Blaise qué habitación podían usar. Su madre gentilmente les ofreció su estudio y, aunque Harry claramente no parecía divertido por la actitud de Darío, no dijo nada. Tú no, muchacho, le espetó Darío a Blaise cuando intentó entrar al estudio con ellos. Su madre lo agarró de la túnica y, antes de que la puerta se cerrara, Harry le hizo un gesto de agradecimiento. Ve a esperar en el vestíbulo de entrada, le ordenó su madre. Estaré allí en un minuto. ¿Para qué? Preguntó Blaise. La reunión no durará mucho. Se irán después. ¿Entonces? Entonces serás un buen anfitrión y te despedirás de nuestros invitados conmigo. No entiendo el punto, si van a... Silencio, espetó ella. Tío dato un ordine, ragazzo. Non dimenticare chi è la madre qui. Su madre se fue sin decir una palabra más. Después de echar un último vistazo a la puerta, Blaise suspiró y se dirigió hacia abajo. Y mientras esperaba solo durante casi 10 minutos, sus pensamientos vagaron sobre qué era tan importante para que Harry exigiera esta reunión con Darío.